Buenos días. Vamos a revisar ahora el uso de algunas herramientas de simulación, como lo es MATLAB y Simnom, para observar el comportamiento de algunos sistemas. En el caso de MATLAB, pues ya habíamos comentado que podíamos declarar las funciones de transferencia, pues declarando en primer lugar lo que es el numerador, por ejemplo en este caso 1, 2, 3, que sería s cuadrada más 2s más 3. El denominador, pues 1, 3, 7, 11, sería s cúbica más 3s cuadrada más 7s más 11. Y la función de transferencia g se declara mediante el comando tf de transfer function, paréntesis num, dem. Me aparece la declaración de la función de transferencia. Y bueno, ya comentaba que con esa declaración de la función de transferencia yo puedo hacer pues diferentes cosas que se trabajan en el caso de control clásico. Lo primero, pues, ese sistema, si quisiéramos saber si es estable, pues tendríamos que factorizar el denominador y encontrar sus raíces para saber dónde están ubicados los polos en el plano complejo. Hacerlo, en este caso que el denominador es de tercer orden, pues hacerlo eh, arrastrando el lápiz, pues implicaría conocer la división sintética, pero esta ecuación en este caso se puede resolver utilizando la calculadora. Aquí, como ya habíamos dicho, pues yo puedo encontrar las raíces del denominador y pues me dice que las raíces es una raíz real en menos 2.1347 y dos raíces complejas conjugadas están en menos 0.43 más menos j 2.22. Si observan ustedes, pues la parte real de esas raíces es negativa, es decir, que están en el semiplano izquierdo del plano complejo y ese sistema es estable. Otra forma de hacerlo es con el comando pzmap, que me va a graficar el mapa de polos y ceros de la función de transferencia G. Profe, creo que se congeló su pantalla. No, no se ha congelado, es que está tratando de graficarlo, pero está... ahí está. Entonces, en este caso, el mapa de polos y ceros, pues me indica que hay una raíz real, que como ya comentaba, pues en este caso los tres polos, indicados aquí con unas X, pues están en el semiplano izquierdo del plano complejo, ese sistema es estable. Tiene dos ceros complejos conjugados, que son las raíces del denominador. Y pues como los ceros están en el semiplano izquierdo del plano complejo, ese sistema es de fase mínima, ¿verdad? Y es un sistema que es estable.
Ya decíamos que posicionándonos sobre el polo o el cero, pues me da información del sistema. Bueno, otro ejemplo que podríamos trazar es, por ejemplo, declarar el numerador 1 igual a 1, numerador 1 igual a 1 menos 2, 7, 3, 8, 11. En este caso es s a la cuarta menos 2, perdón, s a la quinta menos 2s a la cuarta más 7s al cubo menos 3s cuadrada más 8s más 11 en el denominador. Y pues calculamos la función de transferencia G1 igual a TF de num1, de 1. Ahí está la función de transferencia. Entonces necesitamos saber si ese sistema es estable o no. Yo les diría que ese sistema, de manera anticipada, que ese sistema no es estable. Tiene en el semiplano derecho del plano complejo. ¿Cómo lo sé? Bueno, cuando ustedes vean la materia de control clásico, van a ver un criterio para analizar la estabilidad de sistemas que se llama el criterio de Routh-Hurwitz. Y lo primero que dice ese criterio es que para que un polinomio, en este caso en la variable s, puede ser x, y, z, para que un polinomio no tenga raíces en el semiplano derecho del plano complejo, todos los coeficientes del polinomio deben de ser positivos. En principio, el hecho de que todos sean positivos pudiera pasar que es una condición necesaria, ¿verdad? Para que no existan raíces en el semiplano derecho del plano complejo. En este caso, pues hay coeficientes negativos, ¿no? Al menos el coeficiente que acompaña a s a la cuarta y el coeficiente que acompaña a s cuadrada. Entonces, ese sistema tiene raíces en el semiplano derecho del plano complejo. Bueno, ¿cómo comprobarlo? Pues bueno, igual con el comando root del denominador 1. Ustedes observan ahí, pues hay dos raíces complejas conjugadas que tienen parte real positiva. O sea, están en el semiplano derecho del plano complejo. Aquí hay otras dos raíces que están en el semiplano derecho del plano complejo y una raíz que está en el semiplano izquierdo del plano complejo. Obviamente, el sistema es de quinto orden, debe de tener 5 raíces por el teorema fundamental del álgebra. 4 de ellas están en el semiplano derecho. Ese sistema es inestable. Eso lo puedo comprobar trazando el mapa de polos y ceros de esa función de transferencia. Y ahí está, ¿no? Entonces, aquí está el eje coordenado, aquí está el origen, y aquí están las raíces, ¿verdad? Estas son complejas conjugadas, hay 4, están en el semiplano derecho del plano complejo, por lo tanto ese sistema es inestable. ¿Okay? Entonces, pues eso lo comprueba en este caso, ¿no? Entonces, así podemos trazar o utilizar estos comandos para hacer varios ejemplos. Adelantándome un poco a la última unidad que tiene que ver con el análisis de la respuesta de sistemas, sobre todo lineales, pues hay comandos que me permiten saber la respuesta. Recuerden que la función de transferencia es una representación entrada-salida, es decir, yo someto el sistema a una entrada y debido a la propiedad de la función de transferencia me va a producir cierta salida. Bueno, normalmente las entradas a las que están sujetos los sistemas de control pues son cambios súbitos constantes, cambios que varían linealmente con el tiempo o cuadráticamente con el tiempo. Y entonces yo puedo someter los sistemas a diferentes tipos de entrada. Y eso lo puedo analizar utilizando algunos comandos aquí en MATLAB.
Y, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero conocer para ya sea el sistema G o el sistema G1, la respuesta ante una entrada a escalón unitario, pues lo puedo hacer aquí en MATLAB utilizando un comando que es el comando step. Escalón, le puedo poner G. Ese sistema en lazo abierto es estable. Entonces, aquí me va a graficar la respuesta al escalón unitario. Esperemos un momento. Ahí está la respuesta del sistema ante un escalón unitario. Ese sistema está en lazo abierto, ¿verdad? Hablamos de sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado. En los sistemas en lazo abierto no hay una retroalimentación de la salida para compararla con la entrada. Ya veremos eso más adelante en detalle. Este es un sistema en lazo abierto, entonces si yo meto un escalón, el sistema me responde de esta manera. Observen ustedes que, bueno, en realidad en control lo que se pretende es que si la entrada al sistema es un escalón, pues en la salida haya un escalón, siga ese escalón. En este caso el sistema, pues la entrada es 1, aquí la respuesta es en la forma oscilatoria y al final el sistema se posiciona en un valor que pues está entre punto 25 y punto 3. Pero el sistema es estable, o sea, alcanza un valor estacionario, pero no alcanza el valor que debería de seguir, que es un escalón unitario. Entonces, el sistema es estable en lazo abierto, pero no cumple con lo que yo deseo, que es que la salida sea un escalón. Entonces, ahí es donde entra el control. O sea, yo utilizo el concepto de retroalimentación para hacer que la salida siga a la entrada. Pero este es estable. Bueno, si ya tengo yo ese comando step, puedo observar algunas características que son importantes, que se pueden calcular mediante fórmulas. Repito, ya lo veremos en detalle cuando llegue el momento, pero adelantándome un poco para ver la utilidad de declarar la función de transferencia y lo que se puede lograr utilizando MATLAB. Pues si le doy clic con el botón derecho del mouse, en características aparecen 4 opciones. Uno dice la respuesta pico, otro dice el tiempo de establecimiento, otra opción es el tiempo de crecimiento y otro es el estado estacionario. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, en la primera, la respuesta pico, me va a mostrar cuál es el valor máximo de la salida de ese sistema. Ahí está, me lo señala. Este es el punto más alto. En forma gráfica, pues es evidente que este es la forma, el punto más alto. Si posiciono sobre ese punto el mouse, pues me dice que la amplitud pico es de punto 419. Me dice ahí que el sobreimpulso es de 53.8 y que ese pico ocurre en 0.82. Son cuestiones que se pueden también calcular a mano. Pero bueno, la herramienta ayuda a simplificar, pues, cuando se está haciendo diseño para analizar los sistemas, no hacerlo a mano. Otra característica es el tiempo de establecimiento. Aquí me muestra que el tiempo de establecimiento se alcanza aquí en 8.22 segundos. Ya veremos qué significa ese tiempo de establecimiento. Le doy clic con el botón derecho otra vez y le pongo el tiempo de crecimiento. Me muestra aquí otro punto. Me dice que el tiempo de crecimiento es de 0.265 segundos. Y finalmente la última opción es el estado estacionario. O sea, ¿qué valor va a alcanzar al final? Aquí le doy clic en ese punto que me mostró y me dice que el valor final de la salida de ese sistema ante una entrada de escalón unitario, cuando el tiempo tiende a infinito, es de 0.273. Entonces, esas son las características que yo puedo lograr observar con ese comando. Las voy a
dejar de señalar. Otra vez clic con el botón derecho. También puedo, dándole clic con el botón derecho, mostrar una rejilla, ¿verdad? Para que me dé ahí los valores. Si yo doy clic con el botón derecho sobre la gráfica y mantengo el cursor, pues me va dando sobre la gráfica los valores, ¿verdad? En este caso me da el tiempo y la amplitud de la señal. Me voy deslizando y me da eso, ¿no? Para irlo mostrando. Si yo le doy clic en un solo punto, pues ahí me muestra, en este caso, el tiempo y la amplitud de esa señal. Bueno, puedo quitar la rejilla en términos generales, y esa es la respuesta ante el escalón unitario. Hay otro tipo de respuestas, por ejemplo, otro tipo de entrada es la señal impulso unitario, que ya en algunas materias ustedes han utilizado, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. Y ese comando, en este caso para analizar la respuesta ante el impulso, pues es el comando impulse. En este caso le voy a poner impulse de G1. La otra. Y me muestra la gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí está la respuesta del sistema ante un impulso. Observen ustedes que el valor acá es 6 por 10 a la 27. Este sistema es inestable. Lo que debería, en teoría, de hacerse es que el sistema pues siga al impulso, ¿verdad? Tenga un impulso unitario. En este caso, como el sistema es inestable, pues nunca alcanza ese impulso. Aquí evidentemente llega un momento en el que el sistema pues crece la salida indefinidamente y pues nunca alcanza el impulso. Puedo graficar, bueno, ahí puedo mantener puedo dejar ahí la gráfica, me voy a la ventana de comandos y le doy el step de G1, me muestra la gráfica del impulso, igual al escalón unitario pues es inestable, nunca lo alcanza. Como característica, ¿no? de ese sistema. Bueno, si yo graficara el impulso del sistema G, pues ahí está, ¿no? Entonces, esa es la respuesta ante el impulso. Observen ustedes que pues eso se parece a un impulso, ¿verdad? El impulso unitario. O sea, aquí sí llega a 1 y eso se parece a un impulso, excepto por estas oscilaciones que están aquí, pues básicamente eso sería un impulso. El control lo que trataría de hacer es que estas oscilaciones que están aquí, pues se recorran hacia la izquierda para lograr el impulso. Pero es algo muy parecido a un impulso unitario. Yo podría encontrar la respuesta mediante el uso de MATLAB a cualesquiera tipos de entradas, sí. La respuesta es que sí. Yo uso en ese caso el comando lsim, y ahí me dice que en la ayuda que el comando lsim simula la respuesta en el tiempo de sistemas dinámicos a entradas arbitrarias. Entonces, ahí dice que esta función de MATLAB produce una gráfica de la respuesta temporal del sistema dinámico representado por el modelo SIS a una entrada U que depende del tiempo. El uso del comando es lsim del sistema. Ese sistema puede ser dado en la forma de función de transferencia o en forma de variables de estado ante una entrada U con respecto al tiempo t. Pues vamos a suponer que yo quisiera la respuesta de cualquiera de los dos sistemas que ya declaramos ante una entrada rampa, por ejemplo. Pues yo declararía primero el vector de tiempo t.
podría declarar T como así, 0,10,0.1. Voy a hacer de una vez T es igual en ese comando. Uy, se me está yendo. A ver, permítanme. Ok, bueno, ya busqué aquí. Yo puedo declarar un vector linealmente espaciado. Le pongo el vector t igual a el comando lim 6. Pongo el valor inicial, el valor final, por ejemplo 40, y cuántos puntos quiero que considere entre ese rango de 0 a 40. Si yo le pongo 20, pues me va a dividir el rango de 0 a 40 entre 20 muestras y las va a espaciar linealmente. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner que haga 50 puntos. Recuerden que si yo no le doy el punto y coma, pues me va a mostrar todo el vector t. Ahí están todas las columnas del vector t. Haga eso, pues le pongo punto y coma, ya no lo muestra. Y luego tengo que declarar la entrada para utilizar el comando lsim. Entonces voy a declarar u como t. Si yo lo declaro así, pues es una rampa, ¿verdad? Una rampa unitaria. Y ya está declarado el vector u. Y entonces luego hago la simulación, le pongo lsim del sistema g, u, t. Es la forma de utilizar el comando. Entonces me va a mostrar la respuesta del sistema G ante la entrada U, que es la rampa unitaria, para el vector de tiempo t. Entonces dándole Enter, aquí me muestra la rampa, ¿verdad? Que es la que está en gris, es la rampa que yo declaré, y la que está en azul es la respuesta del sistema. Entonces trata de seguir a la rampa, pero no la alcanza, ¿verdad? Hay un error aquí normal, eso se debe a alguna propiedad del sistema que también ya veremos. Repito, aquí nada más estoy de una vez adelantándome al uso de MATLAB para el análisis de sistemas. En el caso del otro sistema, voy a dejar la misma U, el mismo T, pero voy a poner aquí G1.
es un sistema inestable, pues no va a alcanzar la rampa. Otra vez responde de esta forma, no alcanza la rampa, es un sistema inestable. Pero si me preguntaran si ese sistema se puede hacer estable, sí, utilizando control. Ahí en la importancia del control, ¿verdad? Lo que verán en los siguientes cursos, el de control clásico y el de control moderno. Entonces yo puedo analizar la respuesta. La descripción de los sistemas en la forma de función de transferencia, pues como ya dijimos, la variable S es una variable compleja, la función de transferencia es una función de variable compleja, es una descripción en el dominio de la frecuencia. La representación en variables de estado es una representación en el dominio del tiempo. Bueno, yo puedo graficar, le digo, hacer con la función de transferencia declarada muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo usar el comando bode de G. No sé si en los cursos de circuitos hayan visto el uso de los diagramas de bode, que no es otra cosa más que la representación de los sistemas en el dominio de la frecuencia. Y pues el comando bode me da los diagramas de bode de magnitud y de fase de ese sistema y dibuja el diagrama de bode. En su momento ustedes aprenderán el significado de esto, pero igual con el clic derecho yo puedo ver características, como la respuesta. Aquí está la respuesta pico. Me dice que la ganancia pico de este sistema es menos 1.71 decibeles y lo alcanza en la frecuencia 2.29 radianes por segundo. Aquí en clic derecho, en características, yo le puedo dar, bueno, lo voy a hacer acá. Clic con el botón derecho, en características le pongo los márgenes de estabilidad mínimo. ¿Qué es eso? Bueno, por ahora no se preocupen, es solamente le digo utilizar el comando. Al darle clic ahí, pues no me mostró nada, hay una explicación para ello. Pero bueno, es el uso del comando bode. Hay otro comando que es el comando Nyquist de G. Me muestra otro tipo de diagrama, que es el diagrama de Nyquist. El sistema, ahí está el diagrama de Nyquist. Hay otro comando, que es el comando Nichols. ¿Okay? Me muestra el diagrama de Nichols. Y así sucesivamente. Yo puedo hacer muchas cosas una vez declarada la función de transferencia. Bueno, veíamos también la representación en variables de estado. Yo puedo, a partir de las variables de fase, veíamos cómo representar un sistema en variables de estado con las formas canónicas, controlable, observable, diagonal. Y pues dijimos que la representación en variables de estado pues no es única. Hay muchas formas de representar un sistema en variables de estado. MATLAB me permite calcular otras formas de la representación en variables de estado, pero hay un comando en MATLAB para pasar de una representación en la forma de función de transferencia a la representación en variables de estado, que no, en el caso de MATLAB, no coincide con alguna de las formas canónicas que vimos, pero es otra forma. Entonces, ese comando es el comando F2SS, que significa Transfer Function to State Space. O sea, va a transformar una función de transferencia al espacio de estados. Bueno, ¿cómo usar el comando? Pues declaramos el numerador, declaramos el denominador de la función de transferencia G. Yo la quiero convertir a una representación en variables de estado. Entonces, pues yo le voy a dar
aquí entre corchetes del lado izquierdo, A, B, C, D, igual a TF, SS, en un coma D. Entonces me va a dar las matrices A, B, C y D de la representación en variables de estado que calcula MATLAB mediante ese comando. Y ahí ya me dio las matrices, ¿verdad? Me dice que la matriz A pues es -3, -7, -11, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Si ustedes observan esto como que pues es el intercambio de filas y de columnas en la matriz A de la representación en la forma canónica controlable. El vector B también cambian las filas. Ahí está el vector C, ¿verdad? Que también ahí cambiaría el orden, y el vector D pues es 0 en este caso, ¿verdad? Entonces ahí están cómo calcular la representación en variables de estado a partir de la función de transferencia. También yo puedo pasar de la representación en variables de estado a la función de transferencia, calcular la función de transferencia. Por ejemplo, voy a declarar otra matriz A. Voy a decir que la matriz A sea 1, 3, 7, -9, 11, 4, 1, 3, 8. Esa es la matriz A. Vector B lo voy a hacer igual a 1, punto y coma, 3, punto y coma, 4. También puedo declarar el vector B. Bueno, este es el vector B. También puedo declarar el vector B pues igual a 1, 3, -4 y le pongo un apóstrofe aquí al final. Esa es la forma de declarar en MATLAB la transpuesta. Ahí está el vector B. El vector C, en este caso lo voy a declarar como 1, 0, 0. Y D le tengo que dar también, en este caso le digo que es 0. Si hubiera algún valor de D, pues lo escribo. Ahí está D. Entonces ahora yo quiero calcular la representación en la forma de la función de transferencia a partir de esa representación en variables de estado, y voy a usar el comando. En este caso yo aquí le voy a poner num mayúscula, den mayúscula, me va a dar el numerador y el denominador de la función de transferencia. Yo uso el comando a la inversa del TF2SS, aquí sería SS2 TF, stay space to transfer functions, y le doy pues el argumento, los argumentos que son A, B, C. Ahí está la función de transferencia de esa representación en variables de estado. Le doy enter y ahí me da el numerador y el denominador, ¿verdad? El numerador en este caso es S cuadrada menos 38S más 327. El denominador es S, no, la cuarta menos, perdón, S cúbica menos 20S cuadrada más 129S menos 161. Me da numerador y denominador. Si yo quisiera calcular la función de transferencia a partir de ese numerador y denominador, pues uso el comando normal TF. En este caso lo voy a poner G2 igual a TF, num mayúscula, coma, den mayúscula. Ahí está la función de transferencia. Ya con base a esa función de transferencia, pues yo ya puedo hacer todo lo demás que calculamos. El Bode, Nyquist, Nichols, incluso hay otro comando que es el comando RLocus, que me permite trazar el diagrama del lugar geométrico de las raíces. No se preocupen ahorita por lo que significa, en su momento lo verán. Y me da este diagrama que tiene una interpretación, ya la verán en su momento. Puedo trazar ese comando, ¿no? Es el lugar de las raíces.
Bueno, eso es en lo que respecta a la forma de pasar de una representación a la otra en MATLAB. Si yo quisiera hacer las cuentas utilizando la fórmula que vimos de que ds igual a C por S por I menos A inversa por B, pues también lo puedo lograr. Yo puedo usar lenguaje simbólico en MATLAB. Puedo declarar variables simbólicas. Por ejemplo, yo voy a declarar con el comando since la variable S. Y una vez que declaro esa variable simbólica S, pues ya la puedo utilizar usando expresiones. Voy a usar la fórmula de para la función de transferencia, la que ya comentaba, la que vimos en su momento. Y pues voy a, si ustedes recuerdan, eso involucra el S por I menos A. Entonces, la matriz identidad de orden N en MATLAB se declara mediante el comando y. Y yo le doy entre paréntesis el orden, le doy de 4, pues me da la matriz identidad de 4 por 4. Le doy de 3, pues me da la matriz identidad de 3 por 3. En este caso, pues si se acuerdan, involucra el S por I menos A, ¿no? Aquí yo voy a declarar el S por I de 3 menos A, la A que ya declaré. Y ahí está, ¿no? Ese es el S por I menos A, me dice que el primer elemento es S menos 1, el segundo es menos 3, el segundo menos 7 y así sucesivamente. Yo puedo calcular la inversa de esa matriz, que pongo inversa de la respuesta, ANS. Ahí me calcula la inversa. Esa es la inversa de la matriz. Unas cosas feas por ahí. Observen ustedes que usa la variable S, es una variable simbólica. Bueno, simplemente para calcular la función de transferencia, pues hago E igual a C por la inversa de S por Y de A de 3 menos A por B. Y ahí está la función de transferencia G. ¿Verdad? Me da que es 9 por S menos 1 entre S cúbica menos 20S al cuadrado más 129S menos 168 menos 4, etcétera, ¿no? Lo que me da ahí. Esa es la función de transferencia. No se ve muy bonito. Ahí es una cosa muy larga. Pero yo puedo usar el comando query. ¿Qué me sale? Y ahí me pone de forma un poquito más, pues ahora sí bonito, el resultado, ¿verdad? En este caso pudiera pasar que no coincide con la función de transferencia calculada mediante el comando ss-tf, pero si hacen las cuentas ahí, pues los tres términos que se ven ahí, pues todos tienen el denominador común, pues había que hacer las cuentas de sumar, ¿verdad? Y vamos a obtener el resultado. MATLAB, no sé si han utilizado LaTeX, pero MATLAB pues permite pasar esas expresiones a comandos de LaTeX. Simple y sencillamente le ponemos LaTeX DG y me da los comandos necesarios para escribir eso en forma matemática para usarlo en algún reporte. Entonces, esa es la forma en la que podemos utilizar
MATLAB. Por ejemplo, yo declaro G de nuevo igual a S cuadrada entre S cubo más 2S, bueno, aquí es 2 por S cuadrado menos 2 por S. Me declaró lo que es G. Yo puedo encontrar la transformada inversa de Laplace de esa expresión. Eso se hace con el comando iLaplace. Me dice que el comando iLaplace calcula la transformada inversa de Laplace. En su momento a lo mejor les dio dolores de cabeza porque hay que desarrollar la expresión en fracciones parciales, etcétera, etcétera, o utilizar tablas de más. Pues ahí está la forma de utilizar el comando, ¿verdad? Es la transformada inversa de Laplace de la función f. Yo puedo aquí calcular y Laplace, a ver si no me equivoco en el argumento. Ahí está, ¿no? La respuesta de I, ahí está. Esa es la forma de la función de transferencia. También puedo calcular la transformada de Laplace. En este caso, pues doy la función f declarada en el tiempo. Me calcula la transformada de Laplace. Puedo hacer derivadas, por ejemplo, comando diff, pues me calcula la derivada forma aproximada de las funciones, ¿no? El comando diff. También puedo calcular derivadas parciales, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer en MATLAB con diferentes comandos. Entonces, esa es la forma en la que podemos utilizar MATLAB. Mañana vamos a ver el uso del otro simulador que por ahí subí en Classroom, que es el simulador Simnon. Ese simulador funciona con base a la representación en variables de estado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos el día de mañana de cómo usar ese simulador. Bueno, por hoy es todo. No sé si exista alguna pregunta. No, profesor. No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, si no existe entonces alguna pregunta, pues nos vemos el día de mañana a las 8. Por ahí les había mandado por este detalle de que tenían que estar pidiendo unirse, les mandé a través de Google Calendar una invitación para que pudieran entrar en forma automática. Creo que algunos de ustedes sí la aceptaron y por eso ya entraron sin problema. A los demás, pues les pido que hagan lo mismo, ¿no? Para no tener que perder tiempo en estarle dando a cada rato que yo los acepte para que entren a la sala. Bueno, que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana, Gracias, profe. igualmente, hasta mañana. Gracias, profe.